Alerta Mayor, curso de voluntariado social. Módulo 1. Clase 1. El facilitador comunitario, una respuesta solidaria. La profesora Liliana Devoto es trabajadora social y también técnico en minoridad y familia. Es coordinadora pedagógica del programa de formación, elaboración de proyectos sociales, Centro de Estudios Salesiano de Buenos Aires. Vamos a hablar sobre lo que implica hoy el voluntariado social y los contextos donde se inserta la tarea voluntaria. El voluntariado es muy amplio y en general se percibe como algunas actividades mal interpretadas, ¿no? Llamar el voluntariado como una falsa solidaridad, una actividad que uno tal vez yendo en un colectivo le da el asiento a una señora embarazada, confía y cree que eso es una tarea voluntaria y en realidad es un valor, ¿no? Es una buena actitud frente a un tercero. También es interesante desmistificar un poco lo que implica, ¿no? Esta tarea, esa actitud, esa actividad, ese buen valor no implica ser un voluntario en la sociedad. Cuando hablamos de voluntariado social. ¿Por qué social? Porque se inserta en un contexto donde se implementa, donde uno interviene con una actividad concreta. Mayoritariamente hay muchas descripciones acerca de lo que implica ser un voluntario, pero básicamente una definición general es entender al voluntariado como una actividad de participación ciudadana. La participación ciudadana en particular es participar en un tiempo determinado. Entonces acá cambia la función de creer que el voluntariado necesariamente está asociado a un valor de ser bueno, de ser buen ciudadano, de darle el asiento a una señora, de hacer cruzar una viejita en la calle. Digo, ser voluntario no tiene que ver solamente con una buena intención o un espíritu más elevado, o más bondadoso, o más bueno, más virtuoso, sino con una tarea comprometida, en particular con una problemática social. El voluntariado, en este sentido de la participación ciudadana, tiene varios aspectos, varias dimensiones. Por un lado, entonces, el voluntariado social, entendido a través de la práctica concreta y la tarea con otros, en un espacio, en un territorio, en un tiempo y en una forma. Y por el otro lado, el voluntariado con el sentido político. Político no partidario, sino político entendido que participar es tener parte, formar parte, y básicamente en esto de ser, de tener parte en un espacio y de formar parte, implica la capacidad de tomar decisiones. La política, entendida en el sentido de tomar decisiones, es uno de los aspectos que incluye ser voluntario social. Entonces, es importante desmistificar que una tarea voluntaria implica solamente algunas cualidades a veces asociadas a la filantropía o a la cuestión de la ayuda y la caridad. Para uno poder ser voluntario, no necesariamente uno tiene que tener requisitos que apliquen a ser más bondadoso, hablar más bajo, ser más cauto. Sencillamente lo que implica es tener conocimiento de las problemáticas sociales y la voluntad de poder querer con otros intervenir en esa realidad. En ese camino nos podemos hacer con otras personas que vamos a conformar un grupo, un equipo de voluntarios, y allí se afinarán, podremos tomar decisiones en la manera que abordamos cada uno de estos proyectos comunitarios. Esto en cuanto a qué es ser voluntario, pero es importante también repensarnos en nuestras actividades, aquellos que ya fuimos voluntarios o estamos siendo en alguna actividad, como también aquellos que queremos de cero empezar alguna actividad voluntaria. Ciertamente no tiene edad, no tiene tiempo querer emprender una tarea voluntaria ni tampoco experiencia. Sí, básicamente es la voluntad de querer hacerlo, un tiempo al menos de una vez a la semana, 2 o 3 horas, y por el otro lado un tiempo de entender que esta actividad va a ser con otros, no solo con quienes vamos a intervenir en campo, sino también con otros voluntarios. Y esto es un punto central, porque para ser voluntarios hay que desmistificar como dos grandes cuestiones. Por un lado, se cree que solo se puede ser voluntario en un contexto de una organización social, llámese fundación, asociación civil, sociedad de fomento. Y por el otro lado también están quienes creen, o creemos también, que no necesariamente una organización social es el único contexto donde se inserta una tarea voluntaria.
Y allí conocemos muchas experiencias. Hay muchas personas que son grupos autogestionados que se reúnen a partir de un tema que les interesa y que a través de ellos se organizan para ejecutar una actividad. Y hay muchas experiencias que tienen que ver con personas en situación de calle, experiencias que tienen que ver con las problemáticas que pasan en instituciones de encierro, desde un hogar de ancianos hasta instituciones de encierro como una cárcel, y no están ni convocadas, ni coordinadas, ni planificadas por una organización social, sino básicamente por un grupo de amigos o de compañeros del trabajo o de compañeros de la escuela que se juntan y están motivados a querer hacer algo con eso que les preocupa. Entonces, la tarea voluntaria puede insertarse y puede desarrollarse de dos grandes maneras. Por un lado, uno encontrar y canalizar esas ganas de querer hacer algo por el otro, a partir de un tema que a uno le llame la atención, que se sienta más motivado, a insertarse en una organización social, buscar aquella organización social que me queda cerca de casa, puede ser una iglesia, una sociedad de fomento, una fundación, una asociación civil, que trabaje con esa población con la cual me siento más motivado a insertarme, que en general puede tener que ver con niños, con jóvenes, con adultos mayores, y o tal vez seguramente cada uno encuentra una inclinación en particular, con problemáticas de adicciones, con problemáticas de abuso, con problemáticas de embarazo adolescente, con temáticas que tengan que ver con violencia, con género, con pueblos originarios. Los temas son infinitos y seguramente cada uno en su región, en el barrio, en la comunidad que vive, seguramente percibe las problemáticas de su lugar desde también su propia posibilidad de observar esa realidad. Pero por el otro lado también está el otro grupo de personas que están motivados, pero ninguna de las instituciones que conocen, o tal vez no las conocen, terminan siendo un lugar donde están pensando insertarse. También es interesante verse a uno mismo como un potenciador de canalizar en su trabajo la voluntad de otros compañeros o en su escuela la voluntad de otros compañeros en generar un proyecto juntos y poder desarrollarlos en un territorio particular. Y insisto, con este tipo de actividades son aquellas que en general tienen que ver con proyectos que tienen que ver con gente en situación de calle, de vivienda, y realmente también hay una unión entre la conformación de nuevos voluntarios autogestionados y las organizaciones sociales. En general, lo que suele pasar es que las organizaciones inicialmente, hoy formalizadas, con una personería jurídica, con una comisión, con una planificación, una organización, anteriormente nació básicamente de la conformación de un grupo de personas voluntarias que estaban motivadas por un tema particular. Hoy en día las organizaciones sociales en su mayoría tienen esta trayectoria, este trayecto de formación, por lo cual las dos son válidas para insertarse y desarrollar una actividad de participación ciudadana. Por el otro lado, como para ir cerrando también esta actividad, es interesante poder imaginarnos, situarnos en una tarea voluntaria que nos implique aquello que hoy podemos hacer. ¿Por qué? Porque básicamente a veces lo que suele pasar es que uno se compromete a hacer alguna actividad que no puede desarrollar por diferentes motivos. No estaría bien, no es sano para uno mismo ponerse en una situación que hoy no puede desarrollar. Un ejemplo clásico es una persona que tal vez vengo transitando toda mi vida una situación de violencia de género, y tal vez si aún no lo tengo desarrollado, no estoy sana, no pude reparar mi propia experiencia en ese trayecto, tal vez no es sano que me ponga en una actividad a ser voluntaria, a atender a otras personas que estén pasando por esta situación. Aunque yo pueda ser tal vez la más comprensible en entender lo que le pase, no voy a tener la capacidad suficiente para despegar mi situación, que todavía la tengo muy presente. Entonces es interesante también pensar aquellas actividades que uno se imagina como tarea voluntaria que puedan tener que ver con aquello que hoy, aquí y ahora puedo desarrollar. Soy Jaime Fischer, de Caminos de Convivencia para el Diálogo y la Paz Social, Asociación Civil. Hemos comenzado con el curso de voluntariado para adultos mayores. Hemos hemos estado con la profesora Liliana Devoto, quien abre de alguna manera esta capacitación. Y los adultos mayores que estamos trabajando ya como voluntarios en distintas instituciones, podemos preguntarnos por qué
capacitarnos. Si tenemos mucha experiencia, hemos recorrido mucho camino, y digo yo por propia experiencia y la de muchos compañeros nuestros y compañeras, que sí, que tenemos que capacitarnos. Muchos de nosotros nos sorprendimos en cosas que hemos aprendido en los distintos encuentros, en la Facultad de Psicología, en la Facultad de Derecho, en instituciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la Dirección Nacional de Adultos Mayores. Hemos asistido y hemos escuchado y realmente hemos aprendido a buscar, a investigar. También hemos aprendido que solos no podemos, que tenemos que actuar en comunidad, que tenemos que saber estar en comunidad, en nuestros grupos, en nuestras asociaciones, en las fundaciones, en Cáritas, en distintas iglesias y en distintos cultos donde hay gente que hace voluntariado. Es imprescindible que sepamos cómo vivir y transformar un grupo en un equipo, cómo utilizar los carismas, los dones, las capacidades, las profesiones que tenemos cada uno y ponerla en equipo, ponerla en común. Diferenciar el trabajar por colaborar. Colaborar significa trabajar con. Y estas cuestiones no solamente hay que saberlas en teoría, sino también hay que practicarlas. Por eso la capacitación, por eso que también tenemos que prepararnos en sobrellevar la frustración que a veces nos asalta porque no podemos arreglar el mundo, y saber que a veces tenemos que asistir, otras veces aconsejar y otras veces derivar. Por eso capacitarnos. A lo largo de los módulos, a lo largo de las clases, vamos a ir intercambiando con ustedes las experiencias que ustedes mismos nos van a enseñar a utilizar. Hasta pronto.